Queremos saberlo todo, porque nos aterra no ser vistos. Que el conocimiento nos ofrece seguridad. Que el conocimiento nos ofrece poder. Que el conocimiento nos da una identidad. Nos vamos convirtiendo en verdaderos prisioneros de una imagen. Miedo a que si no sabemos, no valemos. Una especie de inquietud constante, como un deseo persistente de querer o de necesitar tener el control. Es una búsqueda despiadada de amor y de reconocimiento. O sea, es un escudo tremendo para tapar la inseguridad. Una ilusión de control, pero que a largo plazo se convierte en una auténtica prisión. El fracaso para estas personas no es una opción. ¿Por qué? Porque no se permiten ser humanos. Los obstáculos mayores son la soberbia, el orgullo, el ego espiritual, listones, ¿no?, que te va poniendo también la sociedad. Hay un profundo miedo al vacío, porque nos aterra no ser amados, porque el mayor anhelo, el deseo más profundo que hay en el ser humano es el deseo de sentirte amado. El conocimiento es una herramienta, pero nunca es un reflejo de quién eres. ¿Cómo puedo hacer para no caer en esto? Saber estar en paz con lo que no sabes. Es la sabiduría de la humildad. Tus relaciones van a dar un cambio, un giro sobrenatural y por lo tanto una oportunidad de sanación enorme. Buenas tardes, os doy la bienvenida de todo corazón. Es una alegría estar con todos vosotros en este día. Vamos a ajustar un poquito la cámara. A ver, así creo que está mejor. Bueno, pues hoy tenía una conversación muy interesante con un viejo amigo de India. Él es un maestro de Vedanta de 87 años todavía. Eh, lo comparte con algunas personas. Y cada 2 o 3 meses solemos tener una charla por Skype. Tenemos una amistad, una vieja amistad hace mucho tiempo. Y me decía algo mientras charlábamos, algo que yo creo que a cualquiera de vosotros os va a tocar en mayor o menor medida. Y fruto de esta reflexión me venía, bueno, pues compartiros algo acerca de esto, algo que, como digo, en mayor o en menor medida va a tener que ver contigo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero al peso que implica y que entraña la necesidad de saber. El peso que representa querer o necesitar ser el amo del saber, el amo del conocimiento. Y es que hay un espacio en cada uno de nosotros, profundo y normalmente oculto, donde anida una especie de inquietud constante, como un deseo persistente de querer o de necesitar tener el control. Desde muy niños, ¿qué es lo que qué te decía tu padre o qué te decía tu madre, no? El saber no ocupa lugar, ¿verdad? Niño, lee, niña, lee, no seas tonto, ¿eh? Que no vas a encontrar, que tienes que ser alguien todo el tiempo en la búsqueda de no resultar ser ante uno mismo y ante los demás el retrasado, el torpe, el tonto, el que no se entera, el que no tiene el conocimiento. Entonces, fijaros el peso tan enorme que esto tiene ya desde la más tierna infancia. Que el conocimiento nos ofrece seguridad, que el conocimiento nos ofrece poder, que el conocimiento nos da una identidad. Y entonces, sin darnos cuenta siquiera, empezamos a construir una versión de nosotros mismos, un yo psicológico, que necesita siempre sentirse capaz, sentirse competente, sentirse en control, en definitiva. Y así, pues claro, nos vamos convirtiendo en verdaderos prisioneros de una imagen. Esa imagen de nosotros mismos tiene que cumplirse.
Esa idea o ese ideal de un yo, de una persona que ha de estar en control, que ha de saber responder a las situaciones de la vida, saber no quedarse callado y decir lo que corresponde al panadero, al tendero. Niño, tienes que saber qué decir, tienes que saber qué contestar cuando te quedas callado. Todas las miradas posándose sobre ti. Entonces, como una exigencia interna voraz, muy fuerte. Y un mandato, ¿no? De no está permitido fallar. No se permite dudar. Y claro, detrás de esa imagen está el miedo. ¿Miedo a qué? Al vacío. ¿Miedo a qué? A no ser suficiente. Lo hemos visto en muchas prácticas. Miedo a que si no sabemos, no valemos. ¿Y en el fondo qué es? Es una búsqueda despiadada de amor y de reconocimiento. Porque el mayor anhelo, el deseo más profundo que hay en el ser humano es el deseo de ser especial, pero es el deseo de ser especial para poder ser amado. Luego el deseo por encima de querer ser especial es el deseo de sentirte amado. Y entonces para eso utilizamos cualquier cosa. Y camuflado bajo este anhelo de reconocimiento y de amor está pues la máscara del amo del saber. Queremos saberlo todo. Queremos dar la talla, estar a la altura. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que si no lo hacemos, pues vamos a desaparecer como en una forma de o en un tipo de insignificancia. Vamos a resultar pusilánimes para el mundo. Un cero a la izquierda, nos dicen en el colegio. ¿Eh? Eh, Cuando sacamos las notas en el colegio, ¿qué pasa, no? Llegas a... Yo recuerdo cuando era niño, llegaba a casa llorando, mamá, me he sacado mm, un 6 o he sacado un... ¿no? Mi padre me decía, tienes que ser de 9 para arriba. Debajo de 9 no tiene ningún sentido. Y yo ahí siempre tratando de poner lo mejor de mí, ¿no? Y claro, siempre hay esos listones, ¿no? Que te va poniendo también la sociedad. Entonces, al final, por qué pasa esto? ¿Por qué no queremos desaparecer en la insignificancia? Porque nos dejaría completamente expuestos en nuestra vulnerabilidad. Y como hemos asociado vulnerabilidad igual a debilidad, igual a dolor, a sufrimiento, pues todos tratamos de protegernos sabiendo estar a la altura de lo que corresponda en cada momento. Porque nos aterra no ser vistos, porque nos aterra no ser amados, no ser tenidos en cuenta. Entonces, cuando alguien quiere ocupar, perdón, cuando alguien quiere ocupar este lugar de amo del saber, lo que vemos en la superficie, ¿qué es? Y aquí os pido que os miréis, pero no solo que os miréis, sino que penséis en personas de vuestro entorno, en quizá familiares, quizá amigos, que os evoquen esto. Cuando en la superficie está este anhelo por querer ser el que tiene el conocimiento, el que sabe lo que hay que hacer, el que sabe cuál es la respuesta, el que sabe cómo solucionar un problema, hay un afán de control, hay una necesidad de dominar los espacios, hay una necesidad de ser el que tiene la última palabra, pero si miras más de cerca, lo que realmente está ocurriendo es una batalla interna, donde la persona está luchando contra su propio miedo al vacío. Eso es lo que en realidad está ocurriendo. Hay un profundo miedo al vacío, un profundo miedo a la angustia de sentirte incapaz, impotente. Y este comportamiento obviamente tiene unas raíces profundas. Viene de una estructura psíquica que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Probablemente un mecanismo de defensa ante una sensación de insuficiencia. Quizás esa persona creció en un ambiente donde solo había reconocimiento si mostraba que sabía, si demostraba ser competente, si estaba a la altura, si sacaba mejores calificaciones que los primos o que las primas, que iban muy bien arregladas y a lo mejor tú no eras tan guapa o no eras tan guapo, pero tenías que destacar. O tal vez
Quizás fuiste el testigo del dolor de quienes en su entorno eran subestimados o ignorados por no tener el conocimiento adecuado en el momento adecuado. ¿Y entonces qué pasa? Cuando uno asume que saber es la única forma de poder sobrevivir emocionalmente, de ser alguien en este mundo, el deseo de ser el amo del saber es en el fondo un deseo de proteger tu vulnerabilidad, como os decía antes. Ese vacío es lo que quiero tapar de cualquier manera. Y para eso me tengo que sentir competente, me tengo que sentir capaz, tengo que sentir internamente que yo sé qué hacer cuando pase esto. O sea, es un escudo tremendo para tapar la inseguridad. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amado. Y claro, este mecanismo, queridos hermanos, va generando y va armando en nosotros una ilusión de control, pero que a largo plazo se convierte en una auténtica prisión. Porque cuanto más tratas de ser el que domina, el que tiene el conocimiento, el que sabe lo que hay que hacer, más te alejas de la verdadera libertad interna. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo para entender esto mejor. Imagínate una persona en el ámbito laboral que, por ejemplo, que siempre asegura que tiene la última palabra. O sea, trata de ser el que dice al final, ¿no? ¡Pum! Ya os he escuchado a todos, ahora escucharme que yo voy a hacer el cierre. ¡Pum, pum, pum! ¿No? Esa persona, por ejemplo, en reuniones, eh, eh, en claustros, en consejos de administración, en fin, el tipo, digamos, de empresa o de trabajo donde sea que trabaje, intenta que su voz se escuche, que su voz sea la más fuerte, que su opinión sea la más correcta. Sin embargo, detrás de esa fachada, lo que está de fondo es un profundo temor a ser descubierto como alguien que no es competente. Y cada vez que alguien propone una idea, digamos, diferente o distinta, en lugar de escuchar, lo que siente es la necesidad de desacreditar al otro. A veces de forma muy sutil, como para que no se note, y a veces añadiendo alguna coletilla como para que parezca que respeta lo que el otro piensa, ¿no? Pero en el fondo queriendo demostrar cualquier forma de superioridad. En este ejemplo que os digo, para esta persona, quizá os habéis visto reflejados en esto en algún momento, o quizá en más de un momento, o conozcáis a personas que lo manifiestan muy claramente. El fracaso para estas personas no es una opción, porque implica lo que os decía antes, verte ante ti mismo como alguien frágil, como alguien débil. Vamos a poner un ejemplo menos profesional, más familiar. Un padre, piensa en un padre, piensa en tu padre o piensa en ti como padre, que siempre sabe lo que es mejor para sus hijos, que nunca permite que ellos exploren por sí mismos o que tomen decisiones propias, que tiene que ser el que sabe todo porque en el fondo teme que si no es así, los hijos se van a poder perder o peor aún, que puedan llegar a descubrir que su padre no es tan infalible como él mismo quisiera que ellos creyesen. Y en lugar de criar hijos con confianza y con autonomía, lo que hace es criar hijos inseguros que dudan de sus propios juicios. ¿Os suena esto? Directa o indirectamente de alguna manera. Entonces, las personas
que asumen ese rol del amo del saber, lo que hacen es experimentar consecuencias muy profundas, tanto internas como en sus relaciones. Internamente viven, ¿no?, en un estado de constante tensión y la sensación de tener que estar siempre al tanto, siempre preparados, siempre en control, lo que hace es robarles la paz permanentemente. Y cualquier falla, cualquier pequeño error, por pequeñito que sea, se convierte en una enorme fuente de vergüenza y de frustración. ¿Por qué? Porque no se permiten ser humanos. Porque eso significaría admitir que no lo saben todo. Y en las relaciones, estas personas normalmente suelen generar una distancia emocional. Y luego se cuentan que no termino por encajar, o es que la gente no me comprende, o es que la gente va a lo suyo, o es que las personas son muy superficiales, X cosas. Pero claro, en el fondo lo que está es que necesito elevar una serie de barreras invisibles para que así nadie se acerque a mí lo suficiente como para que lo que yo sé que es fallido en mí no se pueda ver, que no se vea mi vulnerabilidad. Y a menudo estas personas se suelen sentir solas y no saben por qué. Piensan que están haciendo lo correcto cuando lo saben todo, pero no se dan cuenta de que al hacerlo están cerrando la puerta a una intimidad real. Para los demás, estar cerca de alguien que necesita ser el amo del saber es agotador. ¿Tienes algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo? A lo mejor ahora no, pero si lo has tenido. ¿Cómo se siente alguien que está al lado de alguien así? O a lo mejor si tú has vivido o todavía vives bajo este embrujo, te habrás dado cuenta de que las personas que están junto a ti sienten que sus opiniones nunca son lo suficientemente válidas. Las personas que están junto con personas que actúan así, normalmente siempre se sienten en un segundo plano. Y se llega a un estado que puede llegar a la sumisión. Al principio puede ser de competencia, pero luego de sumisión. Entonces os preguntaréis quizá, bueno, ¿y todo esto por qué nos cuentas esto? Para que te mires, para que te mires qué tanto necesitas sentir que sabes, para que te preguntes qué tan importante es para ti sentir que eres competente, sentir que controlas la situación cuando estás en una conversación con alguien y de repente emerge esa especie, digamos, de sensación de necesito que se note que yo controlo sobre esto, que yo sé sobre esto, que yo he vivido, que yo he viajado. Y claro, entiendo que os preguntéis, ¿y cómo puedo hacer para no caer en la soberbia? Porque estamos hablando de soberbia. Y la soberbia, como dije hace no muchas clases, cuando hablábamos de los obstáculos mayores, los obstáculos mayores son la soberbia, el orgullo, el ego espiritual. Estamos hablando de el nivel de dificultad top. ¿Cómo puedo hacer para no caer en esto? Pues el primer paso para poder liberarte de esta trampa es reconocer cuál es el patrón que se repite en ti. O sea, ver dónde y en qué situaciones y con qué personas se activa esta necesidad de demostrar que sé, de demostrar que controlo. O si quieres mirarlo por el otro lado, dónde surge un miedo a sentirte pequeña o pequeño y tienes que hacer algo, ¿no?, o demostrar alguna cosa para validarte a ti mismo. Y darte cuenta, por supuesto, de que querer ser el amo del saber no es una muestra de poder, sino de miedo. Pero ego te lo vende como que es de poder. Y te lo tragas, te lo crees, porque momentáneamente te da como una especie de subidón, ¿no? ¿Eh?
No os podéis ni imaginar la cantidad de casos que me han compartido en sesiones privadas de tiendo a hablar de que he viajado por no sé qué parte del mundo, que nunca fui. Tiendo a hablar de que he trabajado en no sé qué tipo de cosas que nunca hice. Tiendo a hablar que he estado con no sé cuántas mujeres o con no sé cuántos hombres, con no sé cuántos que nunca me ha pasado. Tiendo a hablar de cuando se llega a un nivel de verdadera humildad, ¿no? Donde hay una conexión ahí profunda y por lo tanto una oportunidad de sanación enorme. O sea, decía antes, es un miedo atroz a ser visto, a que seas visto como vulnerable, a que te veas en pelotas, literalmente hablando, en medio de la plaza del pueblo, con todo el mundo apuntándote así. Porque de pequeño o de pequeña, si no sabías, si no aprobabas, si no estabas a la altura para tus padres, que eran como tus dioses, ¿qué pasaba? Te querías meter debajo de donde fuera. Entonces, para poder trascender y superar esta soberbia de querer ser el amo del saber, el segundo paso es practicar la humildad. Y dirás, bueno, ¿cómo se puede practicar la humildad? ¿No sería el ego practicando la humildad? Bueno, no para hacerte más humilde, porque sería de nuevo el ego ahora queriendo revestirse de una capa de humildad. No, es un proceso de renuncia. Es que cuando puedes levantar la mano y decir, yo fui, yo hice, yo conseguí, yo no sé qué, te muerdas los labios y te calles. Y te sientas de repente muy pequeñito, muy vulnerable y no sabes dónde meterte. Pero en esa vulnerabilidad, a partir de ahí, cuentas con una oportunidad de poder resolver la situación. Y no digo solo eh, renunciar a querer demostrar, a querer resultar importante, a querer ser reconocido, sino renunciar a la idea de que el conocimiento te define o te protege, de alguna manera. Entonces, una buena estrategia aquí es adoptar ese rol del no sé como algo válido, como una posición válida. Los taoístas eran excelentes maestros en este sentido, en adoptar la posición del cateto de pueblo, como dicen, ¿no? Del ese que no tiene ni idea, ¿no? Pero que en más de una ocasión os habéis encontrado con alguno que parece que no sabe nada, pero se está enterando de todo y no necesita decirlo. Cuando tú no necesitas ya demostrar que sabes, que has leído, que has estudiado, que has hecho tal carrera, que no sé, no sé cuánto. Cuando de verdad no lo necesitas, normalmente es porque ya has pasado por esa fase en la que has aprendido a ponerte el bozal, ¿eh? Y dejar de querer seguir ese impulso de ego, de querer demostrar todo aquello que necesitabas demostrar para compensar tu sensación de insuficiencia, de falta de valía, de incompetencia. Entonces, aprender a estar en la incógnita, a abrazar el misterio, sin sentir que tu valía depende de tener todas las respuestas en todo momento, es muy importante. Y por supuesto, escuchar más. Hay gente que se sorprende enormemente en esta escuela cuando después de alguna que otra orientación y les digo, prueba a ser el mejor escuchante para las personas que dices que ya no tienen interés en ti. Y da una vuelta enorme. Porque, ¿qué es lo que más le importa a todo el mundo cuando se encuentra con alguien? Que me comprendan, que me escuchen, que me entiendan, que les importe de verdad. Y si eres capaz de lograr, de todo corazón, obviamente, no como una estrategia, sino de verdad de corazón, que te empiece a importar más lo que el otro te pueda compartir, de lo que el otro esté sintiendo, que no lo que tú le puedas contar, de lo que tú entiendes con respecto a lo que él te dice, bla, 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 tus relaciones van a dar un cambio, un giro sobrenatural. Sobrenatural. Sin la necesidad de corregir al otro. Sin la necesidad de demostrar que sabes más. Entonces, esto, queridos hermanos, es tan importante. No sé qué tanto te sientas concernido por lo que os estoy compartiendo hoy. Otra clave
no quiero dejarla pasar, es dejar de identificarte tanto con lo que sabes. El conocimiento es una herramienta, pero nunca es un reflejo de quién eres. El conocimiento es algo que utilizas como una especie, digamos, de lanzadera para llevarte al no conocimiento, porque es en el no conocimiento donde reside el verdadero conocimiento. Es en el cuando no sé absolutamente nada como este ego, que me abro a la sabiduría más profunda y más enorme que existe, ilimitada de hecho. Así que espero que esto tenga alguna utilidad para ti, que te abra una mayor autenticidad si reconoces algún aspecto o te has visto reflejado en algún momento de tu vida o quizá en alguna situación actual y que puedas conectarte cada vez más desde una verdadera horizontalidad, desde una verdadera igualdad y no desde una superioridad. O sea, para cerrar este tema, la libertad, la verdadera libertad, no tiene que venir nunca del querer o creer que lo sabes todo. No proviene nunca de eso, sino de estar en paz con lo que no sabes. Fíjate, saber estar en paz con lo que no sabes. Y ver que en ese espacio de no saber, como decía este místico cristiano anónimo en un libro maravilloso que se llama La nube del no saber, haremos un vídeo pronto de esto. Este antiguo místico cristiano anónimo, en La nube del no saber, decía, vas a encontrar tu verdadera humildad en cuanto seas capaz de conectar íntima y profundamente con los demás, por lo que los demás son al igual que tú, por lo que no perece ni en ellos ni en ti. Y cuando dejemos de luchar por querer ser estos amos del saber, va a emerger algo muy valioso en nosotros, que es en el fondo a lo que nos estamos dirigiendo todo el tiempo con estas enseñanzas, a la capacidad de estar presentes en la presencia consciente, libres, abiertos y en profunda armonía con lo que es, en profunda armonía con la realidad, con el ser, con Dios, con la gracia. Para eso tienes que vaciarte de todo ese compendio de experiencias en las que te basas para sentirte especial, sentirte valioso, sentirte querible. Es la sabiduría de la humildad, de la apertura, de permitir que la vida te enseñe en cada momento y que en esa apertura descubras que no necesitas estar en control, porque el verdadero saber, el que realmente importa, no surge de acumular respuestas, sino de estar en paz con el misterio, de estar en paz en Dios. Muy bien. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.